tardes. Estamos en la segunda jornada, el segundo día de las sextas jornadas de Nódulo Materialista en Talavera, que organiza José Luis Pozo Fajarnés y allegados. Entonces hoy tenemos la suerte de tener aquí un amigo y alguien que va a revolucionar completamente todo el campo de la música, y si no al tiempo, que es Vicente Xulia. Y nos va a explicar qué es la música. Hoy y dentro de unos días en Oviedo, va a exponer una teoría sobre el arte, nada menos. O sea, que esto que yo creo que va a caer como una bomba para todo el tema de la estética y todo el tema donde está flotando toda la filosofía de la belleza y todas estas cosas. Y entonces, pues, darte la palabra porque aquí lo que hay que hacer es escucharte a ti. Gracias por venir. Muy bien, pues la primera cuestión sería pues decir que es un honor para mí estar aquí, pero principalmente de reconocer que el honor es por la institución que avala este tipo de iniciativa, que es Nódulo Materialista, y porque José Luis Pozo Fajarnés pues es una de las personas que está desarrollando el materialismo filosófico y es parte de la escuela, es decir, es parte de la escuela del materialismo filosófico, porque el tema que hoy se va a tratar aquí es un tema que no puede abarcarse en una lección, que es ¿qué es la música? ¿Qué es la música? El problema es que el qué es la música, claro, lo primero que tendríamos que cuestionarnos es desde qué plataforma vamos a hablar. Porque aquí si sube una persona que es un existencialista o que es un marxista o que es un espiritualista o un aristotélico o un husserliano, pues naturalmente va a decir cosas totalmente en un nervio dialéctico totalmente contrario a lo que yo voy a exponer aquí. Está directamente a la contra, es decir, pensar es pensar contra alguien. Entonces, claro, ¿qué es lo primero que tendríamos que afrontar a la hora de poder tratar una cuestión tan compleja y complexa como puede ser qué es la música? Pues ver desde qué plataforma hablamos. Nosotros vamos a hablar desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que yo encapsulo dentro de lo que sería un punto culminante, una sistematización filosófica hoy en día cimera en el mundo, sobre una tradición que está envuelta primeramente en Platón, sobre todo en Platón, pero que sobre todo después se desarrolla en el neotomismo y en la escolástica española, en el pensamiento público español. Vamos, esto es así y es importantísimo. Y entonces reinterpreta toda la historia de la filosofía de tal manera que partir de esta plataforma es totalmente diferente a partir de otra plataforma diferente. La primera cuestión que habría que plantearse es si la música pues es un concepto o una idea. Esa sería la primera cuestión. Un concepto no es, porque dentro de la música es una institución histórica, que tiene tantas partes diferentes, donde hay conceptos de diferentes partes técnicas que están chocando en conflicto entre sí. Entonces, la idea de música desde su propio nacimiento, desde su propia etimología, la técnica de las musas, fijaros, está ahí la palabra técnica, pero está la palabra musa. Y entonces, esto lo que hace es que a lo largo de la historia pues podemos rastrear una serie de sistematizaciones de qué es la música, donde la conclusión en nuestro tiempo, por ir a nuestro tiempo, pues nos hace afirmar, intentando fundamentar esta afirmación, que la música pues se ha convertido en una idea oscura, confusa y equívoca. Es decir, nosotros distinguimos, los conceptos están enclaustrados en las categorías científicas o en las categorías técnicas. Cuando chocan entre sí y merodean por distintas categorías, entonces surgen las ideas. Y entonces las ideas, cuando son claras, quiere decir que sus partes internas están clarificadas, se clarifica eso de otras ideas diferentes.
Y si es distinta es que se distinguen las partes internas de esas ideas. Y entonces, como vamos a poder observar, pues después de todo el idealismo alemán, principalmente del idealismo alemán, y de toda la filosofía imperante y de todo el fundamentalismo científico y democrático que está gobernando pues nuestras instituciones, pues la música se ha convertido en una excusa, en una idea oscura y confusa que no se distingue de otras y que sus partes están entremezcladas y emborronadas, y entonces es una excusa más para caer en la metafísica y en el delirio. Es decir, que desde aquí les aconsejo a todos los que nos oigan que no apunten a sus hijos a música, y si los apuntan a música, pues que vayan con cuidado donde los apuntan, porque pueden desgraciarles. Es decir, pero desgraciarles totalmente, vamos, porque inmediatamente les van a mezclar con ideas. ¿Por qué? Porque la música está entrecruzada con otras ideas que también son oscuras. Por ejemplo, está entrecruzada con la idea de cultura, está entrecruzada con la idea de libertad, de sentimiento, de espiritualidad, de expresión, con la idea de arte, que excuso decir, arte, con la idea de ciencia, sin tener clara una idea de ciencia. Y entonces, claro, la ensalada mental que tiene la gente cuando habla de música, entonces se reduce al gusto. Es decir, ¿a ti qué te gusta, la música pop o la música de Mozart? Entonces es imposible, es imposible abordar este asunto. Entonces, hablar de música es imposible desde la música. Aunque mi competencia musical fuera la que sea, desde la música yo no puedo abordar qué es la música. Entonces la única manera de abordar qué es la música es desde una plataforma filosófica. Y entonces la filosofía no es una revelación individual, subjetiva, del descubrimiento de la verdad que uno tiene, sino que la filosofía también está basada en técnicas que tienen coordenadas sistemáticas institucionales. Y entonces la filosofía fuera de la escuela son los curas, vamos, y los curas modernos, no los de antes, porque los de antes todavía seguían el sistema tomista y se les podía rastrear el sistema. Los curas de ahora, que son como una especie de disertadores de ONGs y cosas de esas, están luteranizados totalmente. Entonces, el abordar este asunto pues es complicado, porque la primera cuestión sería, si nosotros viéramos qué es la música, pues tenemos que partir de una técnica para poder abordar este asunto. Y esa técnica tiene que estar todo el rato apoyada por saberes de primer grado. Saberes de primer grado musicales, claro. Porque si no es imposible poder distinguir y clarificar algo que está totalmente confuso y oscuro. Y que además es equívoco, porque dice, bueno, llamarle música al Wii de Luis de Pablo y al concierto de Brandenburgo de Bach es equívoco, porque esas dos cosas no tienen nada que ver. Y entonces una de dos, o estamos utilizando una palabra de manera gratuita, simplemente porque hay sonido, pero es que sonido hay siempre, en todo hay sonido. Ahora mismo yo escucho aquí un pianito y a mí lo que me está molestando. Entonces no quiero decir que no, sonido hay a toda hora. Yo cuando hablo hago fonos, hago sonido, pero no se puede decir que estoy dando un concierto. Porque entonces es confundir unas ideas por otras. Entonces el asunto pues necesita una sistematización, necesita una serie de conceptos y de hilvanación de ideas pues que son difíciles, claro, son muy difíciles. La primera sería pues intentar clarificar qué plataforma dentro del materialismo filosófico utiliza Bueno para hablar de qué es música. Y esta plataforma es una teoría que él elabora, que es la teoría de la esencia genérica. La teoría de la esencia genérica, lo primero que nos tiene que clarificar es que cuando hablamos de esencias, pues que nadie piense que estamos hablando de esencias espirituales o metafísicas o eternas, sino que una esencia tiene la forma de una totalidad sistemática que por sí misma solo puede expresarse a partir de sus partes, es decir, las especies, que son heterogéneas y opuestas, pero que entran dentro de esa propia idea, de ese rastreo. Y entonces incluyen distintas fases que van transformándose y que son procesuales.
Y entonces la esencia misma de una idea pues desaparece y se transforma en su negación. Es decir, esto es la primera cuestión de la cual hay que partir. Es decir, que la teoría de la esencia de bueno no es una teoría de una esencia metafísica y eterna, sino que es actualista y que está transformándose y que simplemente al rastrear su proceso de fases por la cual va evolucionando, va desarrollándose, pues podemos ver en el momento que se convierte en su negación. Y entonces desde esta plataforma podemos perfectamente intentar ordenar algo que está en la sociedad totalmente caótico. Claro, el mínimo de una idea ontológica, pues como totalidad procesual, pues es susceptible de un desarrollo. Y ese desarrollo está compuesto por tres momentos, por los siguientes momentos. El primero sería el núcleo. Claro, pero el núcleo, es decir, el núcleo de la música, dice en el diccionario Pelayo García, otro de los exponentes importantísimos del materialismo filosófico, dice, recogiendo todos los escritos de Bueno, pues nos dice que el núcleo de la teoría de la esencia del materialismo filosófico es el germen o manantial del cual fluye la esencia. Y es el que confiere incluso a aquellas determinaciones de la esencia que se hayan alejado del núcleo, hasta el punto de perderlo de vista. Claro, pero claro, el núcleo, vamos a decir que es el género generador de esa esencia. Pero no hay nada que sea causa sui, ni que parte de la nada. Es decir, nada es una creación. Es decir, que la música no podríamos nosotros fecharla, decir, se creó la música en tal día. Eso es una impostura. Porque en las sociedades prehistóricas ya habían una especie de instrumentos donde ya habían distinciones diaméricas entre distintas alturas y ritmos. Claro, aquí no podemos hablar de música sustantiva todavía, que es lo que vamos a intentar explicar hoy, pero sí que hay una raíz, que es de donde parte el núcleo. Es decir, que el núcleo no parte de la nada, sino que tiene ya unas fases preexistentes, las cuales cuando empiezan a desarrollarse dentro de una plataforma política, pues ya empiezan a sustantivarse. Y entonces el mismo resultado del género generador previo se denomina género radical o raíz. Y entonces, claro, cuando esta raíz empieza a tomar unas características que la separen de otras ideas, es cuando ya hablamos de un núcleo. Porque en la prehistoria, pues, y en las sociedades primitivas, pues el sonido, en las sociedades primitivas y en las no tan primitivas, está mezclado con la danza, con la diversión, con el baile, con la poesía, es decir, está mezclado con otras cosas. Entonces es una parte merodemática de otras cosas, que está todo mezclado, donde está todo mezclado. Y entonces realmente ahí no hay ningún núcleo, simplemente hay unas partes materiales sonoras que están enlazadas con otras partes que no tienen que ver con esa esencia. Entonces, claro, dice en el diccionario del materialismo filosófico, el núcleo no es la esencia, esto es muy importante, ya que tiene que estar envuelto por su cuerpo y por tanto, en razón del medio, se modifica internamente, dando lugar a distintas fases, es decir, a un curso. Tenemos una raíz que deriva en núcleo y después tenemos núcleo, cuerpo y curso. Y entonces el ejemplo que pone, pues siempre hay que partir de las partes constitutivas del mundo, que es precisamente las ciencias en plano alfa. El ejemplo que pone Bueno es el ejemplo de la geometría. Dice, si las cónicas son una esencia genérica del campo matemático, su núcleo podría ponerse en la intersección del plano secante y la superficie del cono. El cuerpo de esa esencia sería el conjunto de funciones polinómicas que convienen a las líneas de intersección respecto al sistema exterior de coordenadas. Y el curso, el conjunto de especies, elipses, hipérbola, etcétera, que van desarrollando ese cuerpo. La recta y el punto destruirían el núcleo. Ya sería cuando las curvas estarían degeneradas. Y entonces ya no podíamos hablar de cónicas. Ya estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, naturalmente, si tenemos que hablar de música, pues habría que aclarar esto. Ya hemos anticipado que la raíz de la música
pues sería pues la distinción, lo que llamamos la apreciación. El dar un precio diferente a partes que son diferenciadas. Es decir, poder distinguir muchas partes. Y entonces en el momento hay un instrumento que soplando y apretando distintos agujeros pueden dar distintas alturas, ahí ya estamos haciendo una distinción diamérica. Diamérica quiere decir dentro de un campo técnico, que es las operaciones de ese instrumento. Claro, porque toda idea viene de conceptos, y en este caso serían conceptos técnicos, de manipulación, de quirúrgica del instrumento, sin la cual no hay música. La música, dice, la música está en la mente, en la mente no hay nada. La música está en las operaciones, en la manera de soplar la trompeta, de tocar el piano, de apretar el pedal, etc. Ahí es donde está la música. Entonces, claro, si observamos esta cuestión, el núcleo ¿qué sería? El núcleo ya sería cuando estas partes diaméricas, ya a partir de una serie de componentes institucionales, claro aquí entramos en otra palabra importantísima para el materialismo filosófico, que son las instituciones. Nosotros entendemos desde el materialismo filosófico, ontológicamente tenemos 3 ideas cardinales, que es el mundo, el ego trascendental y la materia ontológico general. El mundo nosotros lo entendemos como el conjunto no ordenado de 3 géneros de materialidad: materia primogenérica, materia segundogenérica, materia terciogenérica. Materia primogenérica sería lo corpóreo, aunque no solamente lo corpóreo, porque las cuerdas de ese piano, cuando están vibrando, esa vibración también es M1. Es decir, los cuerpos en vibración serían materia primogenérica. Pero la apreciación de la distinción de alturas que nosotros percibimos por medio de teleceptores y propioceptores, esto ya sería M2. Sería que nosotros no tenemos vida interior o exterior, es que toda vida es exterior. Eso de vida interior y exterior es una chorrada absoluta. Nosotros lo que tenemos es una serie de teleceptores y propioceptores por las cuales captamos, por medio de sensaciones, vamos captando cosas que están fuera. Yo veo el color verde aquí fuera, no está en mi cabeza. Y entonces, claro, naturalmente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando este tipo de percepciones se van concatenando a partir de instituciones, es decir, de normas y patrones, es cuando empieza a tomar cuerpo, porque si no, no hay cuerpo. Por decirlo de otra manera, tenemos M1, que son los cuerpos de los instrumentos, los cuerpos de los músicos, los teatros, los auditorios, los materiales arquitectónicos. Pues hay sitios donde no se puede tocar una sinfonía de Beethoven, porque no se pueden captar esas distinciones diaméricas, porque hay una acústica de mucha reverberación y se mezcla todo. Entonces ahí hay una intersección entre los materiales corpóreos de la construcción de la sala, los materiales corpóreos de los instrumentos y las operaciones de la apreciación M2 que vamos recibiendo de esos sonidos. Y después habría un tercer género de materialidad, que sería precisamente el que las partes constitutivas del mundo, pues nosotros las establecemos a partir de las técnicas y las ciencias. Es decir, cuando dicen la filosofía es el amor a la sabiduría. Esto una vez me lo aclaró Luis Carlos Martínez, mi gran amigo Luis Carlos Martínez Jiménez. ¿A qué sabiduría? Pues a las técnicas y a las ciencias. Claro, más ni menos. Y entonces las ciencias, donde se llega a un límite en el cual unas operaciones llegan al límite de segregar al sujeto operatorio, porque se dan verdades objetivas. Claro, una civilización que tiene esas verdades objetivas es distinta a una sociedad política que no las tiene. Entonces no es tanto a dónde queramos llegar en los análisis de los asuntos, sino de dónde partamos. El partir de una sociedad que tiene la geometría es diferente a partir de una sociedad que cree en el curandismo, en el curanderismo, por ejemplo, o en la superstición. Entonces, claro, en música, cuando en Grecia empieza a despegarse la superstición de las musas, es decir, las musas, y empieza a hacerse un estudio geométrico de los sonidos, ese estudio geométrico empieza a institucionalizar las operaciones para poder ordenarlas. Y entonces, este orden de instituciones, porque fíjense ustedes, en cuanto a las instituciones, lo que dice Gustavo Bueno, por ejemplo, dice: la racionalidad de las instituciones habrá que considerarla como racionalidad objetual. Por ejemplo,
la racionalidad de un ensamblaje, el logos de un cestaño, por ejemplo, conjugada con la racionalidad conductual, subjetual o sociológica, institución como categoría antropológica implica la racionalidad específicamente humana y, por tanto, requiere la ampliación de la extensión de la idea de institución racional al campo radial de la cultura extrasomática, es decir, a las cosas que están fuera de nosotros, desbordando el campo conductual y sociológico, es decir, circular y angular, es decir, la relación entre los hombres con los otros hombres y la relación de los hombres con los números o con los dioses. Y entonces dice, la racionalidad, inicialmente atribuida al espíritu subjetivo, alma espiritual, al nous poieticos, se atribuirá al sujeto corpóreo neurológico, al cerebro subjetivo después, al sujeto conductual y por último a los conjuntos formados por los sujetos conductuales y las instituciones, en las cuales se organizan estos sujetos. Para arrasar, dice Bueno, esto yo lo enfatizo, para arrasar esta barrera es preciso comenzar por regresar hacia la propia estructura de la idea de espíritu racional, hasta llegar a advertir cómo su racionalidad no puede entenderse como una suerte de característica que al espíritu pudiera corresponderle en cuanto a ser simple, es decir, el espíritu simple, autopresente, las autonomías, por ejemplo, las autonomías, el autos, la causa sui, que decía, bueno, el varón de Mülhansel cayéndose y que se agarra de los pelos para evitar caerse. Bueno, pues que si está cayendo salvación, que se coge de los pelos, se cae igual. No existe el autos. La causa sui es una tontería, es una barbaridad. No, yo llevo la música dentro, estoy creándola. ¿Qué vas a crear tú? Pobre ignorante, tú no puedes crear nada. Creación es una palabra que suele confundirse con poiesis. Pero es que cuando la palabra creación es una palabra latina y implica el ex nihilo, de la nada. La creación es de la nada, es de un ser simple que lo organiza y lo hace todo. Y entonces, en cambio, la poiesis, bueno, la vincula con el hacer. El hacer. El hacer es precisamente operatorio. Y entonces, la poiesis artística, la poética, son construcciones sustantivas de operaciones de campos inmanentes. Bueno, esto lo insistiremos lo que dé tiempo. Entonces dice, claro, este ser simple, espiritual, autopresente, al modo de noesis divino, dice, porque si el espíritu es racional, será debido, por ejemplo, para atenernos a la tradición aristotélica, a que tiene un discurso silogístico. Pero aquí va a por Aristóteles. Aquí va a por Aristóteles, que harto daño hizo. Dice, este discurso silogístico es un razonamiento. Muy bien. Ahora bien, dice Bueno, el discurso silogístico carece de sentido al margen de conceptos objetivos. Solo puede entenderse a partir de objetos corpóreos extrasubjetivos, de objetos procedentes del entorno del sujeto. Es decir, nosotros no podemos hacer silogismos si no sabemos lo que es un hombre, o lo que es un micro, o lo que es un piano, o lo que es una corchea con puntillo. ¿Cómo vas a hacer eso? Es imposible. ¿Cómo vamos a hacer un razonamiento racional si no tenemos conceptos objetivos extrasubjetivos? Es decir, que están más allá de nosotros, están fuera de nosotros. Dicho de otro modo, el razonamiento carece de sentido al margen de los sujetos corpóreos y de las transformaciones o manipulaciones de unos objetos con otros, de determinadas relaciones objetivas entre esos objetos. Bien, entonces, naturalmente, cuando nosotros cogemos una cuerda y la partimos por la mitad, esa mitad, que es geometría pura, sale la octava. Y hago ¡pum! Pongo la cuerda por la mitad. ¡Pum! Y entonces esto ya está institucionalizando algo objetivo, que está ahí, es objetivo. Lo que tú estás percibiendo no es subjetivo, sino que está tu percepción está totalizando y está entrelazando M1, M2 y M3. Y esto no lo puede hacer un individuo, sino que lo hacen sociedades políticas. Y estas sociedades políticas solamente lo pueden hacer cuando intentan conmensurarse al mundo, siendo que es imposible. Porque una sociedad política no puede conmensurarse al mundo. Luego, la idea de hombre no existe. El hombre, la humanidad, no existe. Entonces, cuando la única manera de poder llegar a unir los tres géneros de materialidad es a través de unos procesos históricos larguísimos
que están sustentados sobre los imperios. Sobre los imperios. Porque los imperios, aunque es una idea límite que no consigue conmensurarse al mundo, porque el mundo lo desborda, y lo intenta. Y en esa intentona está uniendo partes diferentes, anatómicas. Y entonces, a través de la geometría aplicada a la sensación de los sonidos, se va constituyendo instituciones musicales. Y entonces nosotros, a través de... Yo aquí he traído un libro, por ejemplo, de Arístides Quintiliano, basado en un tratado de música, que es un tratado de música de los más antiguos que hay, que es de Aristóxeno, que fue, pues fue alumno de Aristóteles. De hecho, salió de la escuela peripatética porque no heredó la dirección de la escuela, pero claro, tenía las coordenadas griegas, ¿no? Las coordenadas de la geometría. Y entonces, cuando uno se asoma a estos libros y ve un libro de teoría de la música de Alemania o un texto de lengua... Bueno, no lo he dicho, pero otra idea por la cual está interseccionada la música, el lenguaje. Y eso es una porquería. Es decir, el que dice el lenguaje musical, o hay que disculparle porque no sabe lo que dice, o es un imbécil. Directamente, pero así, no quito ni una coma. La disculpa será que no sabe lo que es lenguaje ni lo que es música. Y entonces ha hecho una mezcla creyéndose que con esa mezcla dice algo, cuando lo que está haciendo es emborronarlo todo. Porque lenguajes hay muchos, y son con palabras. Y entonces la música, aunque tenga letra, la letra funciona como significante de fonos. La música no puede decir el significado, porque no se puede, es imposible. Si yo a ustedes les canto ahora, pom, 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 pim, pom, pom, pim, pensarán ustedes en Navidad, por una convención histórica. Pero esa letra, el inglés lo cantará en inglés y el español en español. Y además, no es cosustancial, aunque haya una supuesta intersección entre lenguaje y música, no es cosustancial. La letra a la música, ni la música a la letra. Sería como comparar, por ejemplo, que decir que hay seres humanos que tienen SIDA. Y entonces decir, pues el SIDA es cosustancial al humano, al ser humano, que no existe, pero bueno, nada, es... Pero no, porque hay hombres que no tienen SIDA. Es decir, que la letra, desde la letra no puedes regresar a la música, y desde la música no puedes regresar a la letra. Y entonces hay solamente el significante en cuanto a si es un sonido africado prepalatal, si es un sonido vocálico o consonántico, etc. Ahí tiene intersecciones, igual que en los timbales en la orquesta o la caja, tiene intersecciones sobre el eje Z, que esto ya hablaremos ahora del núcleo. Pero naturalmente esto no quiere decir que sea cosustancial, sino todo lo contrario. Son dos cosas diferentes, porque la música no es ningún mensaje. A nadie se le ocurriría decir mensaje de carpintería, mensaje carpintero. El carpintero hace un mueble y eso no es ningún mensaje, es un mueble. Entonces, por ejemplo, en este libro, ahora regresamos al asunto, pero en este libro, pues es curioso, este libro tiene muchísimas cosas, este libro es mucho más potente que lo que se escribe hoy. Entonces aquí, por ejemplo, yo aquí en este libro he podido observar ya como una especie de coordinación con lo que desde el materialismo filosófico entendemos como el núcleo de la música, que es un volumen. ¿Por qué un volumen? Porque la materia primogenérica que está vibrando, las cuerdas y los tubos, etcétera, esa materia primogenérica es corpórea y las vibraciones también, pero la apreciación no. La apreciación viene de esos volúmenes de masas que están vibrando de manera heterológica, dentro de un entorno acústico que tiene que ver con la arquitectura. Entonces ahí hay una intersección con la arquitectura. Y entonces, en este libro, el Arístides Quintiliano, basándose en Aristóxeno, lo primero que dice, vamos a ver, dice, llamamos tono, en música a tres cosas. A lo mismo que la altura tonal, la altura, a una determinada magnitud de la voz, como aquella en la que la quinta excede a la cuarta. Pom, 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 quinta. Pom, pom, cuarta.
a como unos sistemas, como puedan ser el lidio o el frigio, se difiere del dórico. Es decir, una serie de sonidos ordenados en escalas que van creando unas coordenadas, que vienen de M3, de instituciones. Y entonces dice, la modulación, es decir, la cambiar la manera, es la variación del sistema subyacente que cada sistema conlleva en un determinado tipo de tono. Es evidente que cada vez que cambian las armonías habrá una especie de melos. Y entonces, la palabra melos, de la cual viene la melodía, ahora hay muchos inteligentes, muchos listos, que, claro, el materialismo filosófico la suerte que tiene es que puede limpiar muchos malentendidos. Hubo una dialéctica entre lo melódico y lo armónico entre Rameau y Rousseau. Pues Rameau defendía que la música respondía a unos principios naturales. Rameau es el primero que utiliza la racionalidad atómica, claro, está enclaustrado dentro del cartesianismo y dentro de la ilustración y todo esto, utiliza la racionalidad atómica para analizar la música. Claro, es muy diferente el tratado de Rameau que dice tratado de armonía según sus principios naturales, al tratado de Zarlino que, por ejemplo, se llama De Institutione Harmonicae, las instituciones armónicas. Es mucho más potente el anterior. Y entonces, pero por ejemplo, Arístides Quintiliano dice, el melos, que viene de melopea, por ejemplo, todos decimos melodía, no sabemos melodía de dónde viene. Melodía y armonía no es ninguna cosa disyuntiva. Es lo mismo. ¿Por qué? Dice, el melos perfecto es el que consta. Dice, el melos quiere decir miembro de un cuerpo. La raíz indoeuropea, mel, quiere decir miembro y quiere decir unir. Miembro que une partes. Y claro, cuando el mel se une con el aeide griego, quiere decir cantar. Es decir, lo que une la parte del cuerpo que canta. Y entonces la raíz indoeuropea de aeide es aw, que es hablar. Y de ahí viene rapsodia, comedia, parodia, etcétera, melodía. De ahí viene de esa palabra. Entonces dice, el melos perfecto consta de armonía, ritmo y dicción. Y entonces, ¿en qué vamos a coordinar esto? Vamos a coordinarlo de la siguiente manera. Según el materialismo filosófico tenemos el núcleo de la música consta de 3 ejes. El eje de la sí, que es las alturas, es decir, las unidades de alturas, por los cuales si yo digo pom, pim, pom, pim, nosotros podemos ver una convergencia en el tercer sonido respecto al primero y podemos ver alturas diferentes en el eje de la sí. Después, las duraciones, que sería el eje X, es decir, lo que sería el ritmo. La armonía sería el eje Y, en una coordinación con Arístides Quintiliano. El eje X sería la duración, que sería el ritmo. Y la dicción sería el eje Z, que es la intensidad en la cual, cuando se toca el piano, la intensidad en la cual se golpea el macillo, pero no solo la intensidad, sino la presión. En el caso del piano no hay presión, pero la presión de si yo hago y tiro más presión de aire, suena más presión. Pero además de esa presión habría amplitud de onda, y además habría densidades, que serían los armónicos, los sonidos secundarios que nacen a partir de mi sonido principal. Entonces todo esto sería la dicción. Y entonces la dicción sería el eje Z, que cruzaría el eje Y, que serían las alturas, y el eje X, que serían las duraciones. ¿Qué es lo interesante de este libro? Que esto yo lo veo una coordinación, y veo una coordinación con todo lo de bueno, que es una maravilla. Claro, este libro ahora lo lee uno que no tenga las coordenadas de materialismo filosófico y el jaleo que puede armar con esto, ¿no? Entre otras cosas que lo reduce a estética, ¿eh? Pero claro, nosotros no. Que cuando dice el melos Arístides Quintiliano se refiere a que los 3 ejes son inseparables. Es algo verdaderamente vomitivo, ¿eh? Cuando tratan de separar en una partitura, por ejemplo, las magnitudes. Es decir, dice, bueno, el eje Y se mide por magnitudes escalares. El do sostenido es una altura, el mi 4, el mi 5, el mi 6 son alturas diferentes, son magnitudes escalares. Pero el tiempo siempre está jugando, la duración siempre está jugando. Es decir, no se puede separar la duración de esas medidas. Y en cambio el eje X se mide por magnitudes
vectoriales, es decir, que van hacia adelante. Cuando tú estás en el compás 80, el compás 20 está destruido totalmente, no existe, está aniquilado. Lo está integrando la anamnesis prolepsis, el recuerdo de lo que tú has oído respecto a lo que está por venir y lo que va viniendo. Sin la cual no hay música, es imposible. Eso sería una algarabía sonora que serviría para danzar, para bailar, para fornicar o para lo que hiciera falta. Pero la anamnesis prolepsis va haciendo una construcción sustantiva. Entonces, lo que dice Arístides Quintana es lo siguiente: el melos, armonía, ritmo y dicción, es decir, eje Y, X y Z, en su sentido específico, como el que tiene la armónica, claro, que es una institución, que viene de la geometría, es un entrelazado, dice, un entrelazado de sonidos que difieren en agudeza, gravedad y ritmo. Es decir, que hay disociaciones ahí dentro de ese núcleo. Es inseparable, pero nosotros para comprender las partes podemos disociar. Dice, la composición melódica, la melopea, es la capacidad productora del melos. Las partes de la composición melódica son, fíjense ustedes, elección, lepsis, mezcla, mixis y uso, cresis. La elección es el elegir los registros de los tres ejes que vas a utilizar. Es decir, cuando Beethoven hace me está haciendo un pie tetrabáqueo. Un tetrabáqueo que es isológico, pero en cambio el enlazamiento no es isológico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en cuanto a ritmos, va ensanchándose, va dilatándose en compases cada vez más, porque la constitución de morfologías interválicas van cambiando cada compás. Y ahora, repite. Y ahora, pam, pam, la quinta. Pam, primer vector. Por eso es un movimiento escalar, que va con el tiempo hasta ahí. Vale, no el tiempo. Y entonces dice, la mezcla, el mezclar cosas distintas, la elección, y ahora viene lo más importante de todo, que sería, vamos a ver, la elección mezcla y el uso, el cómo usas esas diferencias para entremezclarlas. Y dice, esa mezcla viene a través de la sucesión, que es la agogé. La palabra agogé. Ustedes ahora van al conservatorio y enseguida nos dicen, el gran teórico de la historia de la música, Hugo Riemann, harto daño hizo Hugo Riemann, fue el que constituyó los matices agógicos. Y entonces la gente queda asombrada, claro. Antes de por eso dicen, en la música de Bach no se pueden hacer rubatos. No se puede, los tiempos son isológicos. Porque hasta que no llega Riemann y pone ahí, retardando, acelerando, más rápido, más lento, etcétera, pues no hay que hacer nada de eso, ¿no? Porque todo es igual, todo es isológico. Pero merluzos, váyanse ustedes a Grecia y váyanse ustedes a los tratados españoles de Juan de Bermudo, de Ramos de Pareja, de Francisco de Salinas, y verán ustedes que agogé, fíjense, es la ignorancia total. Agogé quiere decir sucesión o impulso. Y lo utiliza ya, por ejemplo, lo utiliza Aristóxeno, pero lo recoge de la tradición entre Aristóxeno y este tratado se supone que está entre el siglo I y el siglo V después de Cristo. Y entonces, agogé quiere decir que cuando sube la melodía, tiende a subir de rapidez. Pom pim pim pom pem pem pom pem pim pam pom pom pom. Tú no puedes hacer pop pi pi pa pe pe pop pe pi pa pop, sino que la subida y la bajada va con esa agogé, es decir, que aunque no hubieran matices agógicos, si uno sabe música los tiene que hacer. Y entonces el agogé lo que viene a decir es la sucesión, agogé, la repetición, peteía, y el entrelazado, simploqué. Lo pone aquí. Y entonces dice, la sucesión puede ser directa, torom, toririrom, puede ser retrógrado, retrógrada, o puede ser circular,
circular. Y entonces el entrelazado del uso melódico, pues a través de varios intervalos salteados, pues puede ir organizando la peteía, que es la repetición, que es el uso melódico por el cual conocemos qué sonidos se han de omitir y cuáles se han de emplear y con qué frecuencia. Y entonces ahora me voy a ir a nuestro padre filosófico, o nuestro abuelo, nuestro padre si Gustavo Bueno, que sería Platón. Y entonces Platón, claro, porque lo primero que tendríamos que saber es que estas instituciones lo que hacen es entrelazar. Y al entrelazar, en teoría, están creando todos, vamos a decir. Pero esto es lo primero que hay que discutir. Yo he estado 12 o 13 años de mi vida engañando alumnos. Engañándoles, diciéndoles bobadas. Nada, a ver cuán más grande que otra. Diciendo que el final está en el principio, que el principio está en el final, que hay que llegar a un punto culminante, que el final es la consecuencia lógica del principio, que hay una serie de isologismos que vienen de la tonalidad madre, la tonalidad principal es donde vuelve la música cuando converge el principio con el final, vamos, haciendo ruido, flatus vocis, sin saber lo que digo. Porque lo primero que dice Platón, y que esto lo vamos a enlazar con Bueno, pero disculpen un poco que me muevo así, pero es que no me puedo mover de otra manera. Dice Platón, en las dos obras donde ya es Platón, claro, porque hay otras que Platón ya es otra cosa, pero hay un Platón materialista, que está precisamente en el Filebo, en el Parménides y en el Sofista. Este Platón para mí ya es materialista. En el Ión habría que reinterpretarlo. Claro, la reinterpretación que hace Bueno del Ión ya lo convierte en materialista, pero eso es Bueno, no es Platón. Pero, por ejemplo, claro, en el Parménides se pregunta, ahí hay una pregunta que lo dice, ¿un todo no es aquello que no carece de ninguna parte? Un todo tiene que ser aquello que no carece de ninguna parte, es decir, tú tienes que ver todas las partes. Si no las ves, ya no son todo. Y entonces dice, es de necesidad que cuando uno llega a ser lo mismo que muchos, se vuelve múltiple, y no uno. Dice, pero si lo uno y el mismo fuesen lo mismo, llegaría a ser uno. Llegaría a ser uno. Y cuando llegase a ser uno, llegaría a ser lo mismo. Y dice, Platón afirma, esto es imposible. Fíjate qué cosa, Esto, claro, no se enteran. No se enteran de esto. Dice, las cosas que son inconmensurables con él tendrán medidas mayores que unas y menores que otras. Luego no son iguales. No son iguales y hay partes diferentes y entonces no hay un todo. No hay un todo uno, no hay un uno, sino que ahí dice, cada una de las partes contiene nuevamente tanto uno como que es, y así resulta que la parte está compuesta a su vez por partes, por otras partes. Aquí yo veo la esencia de la teoría de los glómerulos de Bueno. Al resultar por lo menos dos partes, no será jamás uno. Y entonces dice, utiliza la palabra alotético, nuestro alotético, dice aló, lo otro, si dúo o sinalógico, unión de dos, sinalaso, juntar, dice una multiplicidad y pluralidad ilimitada de cosas que son. Dice, y el aloión es lo desigual, lo que es desigual, lo que no es igual. Dice, es necesario que haya como mínimo dos términos para que pueda darse un contacto. Contacto. No relación, sino contacto. Dice, pero si a estos dos términos se les añade a continuación un tercero, los términos serán tres y los contactos dos. Es decir, sin los contactos no se pueden hacer relaciones. Luego Aristóteles es mucho más arcaico que Platón, por Dios. Pero vamos, Aristóteles es el principio del gran cáncer del idealismo alemán. Es el principio, es Aristóteles. Que es donde, bueno, y entonces dice, importantísimo, dice, siempre que se añade una unidad, se añade también un contacto. Contacto, operaciones. Los contactos van sucediéndose a los términos, conectándolos. Dice, y entonces dice, las nociones de término e intervalos también los utiliza Platón en el Filego para referirse a los intervalos musicales.
a los términos de diatésaron, diapente, que es la cuarta, la quinta, ditono, semiditono, etcétera, que son las distancias que hay entre los ejes. Y cuando hablamos de jambo, por ejemplo, jambo, pom, pom, pa, pom, pom, Beethoven. ¿Qué Beethoven? Eso está en Grecia ya. Eso no es de Beethoven. Pom, pom, pa, pom, pom, que es una sílaba corta y una larga, dicción. Y entonces, fíjense ustedes, claro, aquí ya tenemos unos términos que estamos uniéndolos. Ahora, otro. Que eso es de 6. Y ahora otro. Pam, pam, pa, pam, pam. Y ahora podemos establecer relaciones, pero a partir de los contactos, de las relaciones. Si perdemos la dimensión del contacto, perdemos todo. Y entonces esto, naturalmente, claro, lo que nos lleva es a lo siguiente. Vamos a ver. La parte más importante que yo quiero que quede hoy clara aquí, que ya de alguna manera es un anuncio de por dónde voy a ir en Oviedo, aunque no centrándome en la música, es la siguiente. Yo he podido aprender en el último año muchísimo sobre lo que es la esencia de la música. Es decir, esto que estoy diciendo yo nunca lo he explicado así, pero lo he podido ver en un texto de Bueno que aparentemente pues no tiene nada que ver con la música. Se llama Algunas precisiones sobre la idea de holización. La holización es el tipo de racionalidad de la izquierda, claro, el tipo de racionalidad en el cual a partir de la Revolución Francesa pues la racionalidad isológica de partes iguales pues prevalece sobre la otra. Entonces, bueno, aquí hace un estudio maravilloso y entonces divide A y B como dos metodologías de racionalización. A y B. En A habla de metodologías de racionalización por clasificación distributiva. Y entonces, en un estado raciomorfo, porque eso de que los animales no son racionales, eso ya está, y hay que quitarse de la cabeza eso, esa bobada de que la estética es la ciencia de lo bello que capta el hombre, porque el animal tiene sensaciones, tiene aístesis, pero claro, no capta la belleza. Qué tontería, que la belleza otra. Ideas oscuras por otras ideas oscuras. Todo ahí hecho un batiburrillo y lo dicen y la gente se queda pasmada y estás eructando prácticamente. Entonces, en un estado raciomorfo de los animales, dice la selección de las ramas, hojas, barro, de las aves que recogen la materia para sus nidos. Eso sería distributivo. Y dice la racionalidad silogística, los silogismos entre clases. Esta es otra. Hay algunos pseudomaterialistas o no sé cómo llamarlos, bobos directamente, los llamaré, que están pues en nombre del materialismo filosófico reduciendo a la obra de Don Gustavo a la lógica formal, a la lógica de clases formales. El otro día vi una lección ahí en la Complutense. Eso era una verdadera basura, una basura total. Hay que si M, que si con las fórmulas matemáticas, pero tonto, ¿no ves que Bueno ahí se está moviendo por medio de una lógica material, no formal? Es decir, está refiriendo a cosas, a cuerpos, a cosas que están en el mundo. No están en tu cabeza, ni están en las matemáticas, no está hipostasiando M3 de todo lo demás. En el momento de hipostasías, la materia terciogenérica o la segundogenérica o la primogenérica de las demás, estás en la metafísica absoluta, estás haciendo que el pueblo se vuelva imbécil, no idiota, porque idiota puede ser un científico. Si es un buen matemático o un buen músico puede ser idiota, va a lo suyo, idion a lo suyo, y uno puede ser el mayor idiota del mundo y el mejor matemático también a la vez. Pero no, esto sería imbécil, porque están intentando racionalizar el mundo desde criterios imbécil, sin báculo, van sin báculo y van a ciegas y van tropezándose por todos los árboles, por todas las ramas y las rocas. Y entonces dice, las relaciones de transitividad entre las clases sería eso, otro tipo. Esto sería una metodología de racionalización que llaman, bueno, la metodología es A, es decir, de racionalización por clasificación distributiva. Pero ahora viene lo interesante. En las metodologías de racionalizaciones por clasificación atributiva, él distingue dos tipos de racionalización. Dos tipos diferentes. Esto a mí debo de reconocerlo, porque igual que leer a Platón desde Bueno no tiene nada que ver a leerlo fuera de Bueno, donde te crees que es idealista,
Y ahora todos dicen, algunos que se salieron del materialismo dicen simple, como si ellos hubieran visto eso. Eso les viene de bueno. Pues yo no hubiera podido ver nada de esto sin Luis Carlos Martín Jiménez. Es decir, nada, no entendería este texto directamente. Entonces, tan importante es que esté como que se esté trabajando. Y que como ese trabajo se esté ejercitando. Porque bueno no ha muerto, ¿eh? Mala noticia para los que querían que muriera. Bueno sigue vivo. Y yo creo que ahora más que cuando el individuo vivía. Yo creo que ahora más. Y lo que queda. Pues divide este tipo de racionalización por atribución, divide entre racionalizaciones atómicas, que serían las características en principio de las ciencias, que serían particiones o divisiones seguidas de agrupamientos del todo en partes iguales, partes isológicas elementales. Átomo, que traduce Boecio por individuo. Ahí está el ser individual espiritual, como decía Luis Carlos Martín Jiménez. Claro, es como en la química, ¿no? Los átomos, las partes, diferente. Bien. En música, ¿qué tenemos aquí? Pues constantemente. Por ejemplo, Fétis, que es el precursor, José Francisco Fétis, que es el teórico precursor de Riemann, la teoría alemana de la música. Bueno, teorías que ya en sí decir teoría de la música es un flato también, porque la música solo puede tener doctrinas. Podrán haber teorías técnicas que ya precisarán de operaciones. Pero en el momento, este libro es un libro de doctrina. Porque nosotros tenemos cinco estratos donde hay conceptos, que ya hemos dicho lo que es, hay ideas, los conjuntos de conceptos forman teorías y esto tiene que tener plataformas técnicas de campos categoriales o científicos. Después vienen el conjunto de los fenómenos, que el fenómeno no lo entendemos como Husserl. El fenómeno, hasta que no está conceptuado, no es nada, absolutamente nada, no es nada. Y después el conjunto de ideas serían doctrinas y el conjunto de conceptos teorías. Y entonces hacer una teoría de la música es imposible, porque la música enseguida desborda las ideas. Melos te lleva a la raíz indoeuropea a hablar. Y la música no habla. Armonía te lleva a la armonía de miles de asuntos que se desbordan en el ámbito de la música. Estructura, todo, totalización, modulación, te saca inmediatamente del campo. Entonces no se puede escribir una teoría de la música. El que pone teoría de la música, pues nada, pues así vamos. Pero la racionalización atómica, isológica, bueno, para empezar, la manera de solfear de los niños. Yo otro día, uno en cuarto de armonía. A ver, canta esto y empieza. Do, mi, si, do, si, mi, fa, la, sol, re, fa, sol, mi, re, do, si, la, sol, re, do, si, la, sol, mi, si, re. Y yo le digo, ¿pero qué estás haciendo, hijo mío? ¿Qué estás haciendo? Con 18 años ya estropeaba todavía, ya no tiene solución. Yo le dije después, por favor, déjate esto ya, no hay solución, ya no hay tiempo, ya no tenés tiempo de solucionar esto. Porque eso es así. Do, mi, si, do, si, mi, fa, la, sol, re, fa, sol, mi, re, do, si, la, sol, re, do, si, la, sol, mi, si, re, do, sol, si, la, sol. Y si ustedes se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo aquí, unas veces voy más rápido, otras veces voy más lento. Y además hay alturas diferentes. Claro, si en el momento le enseñan de esa manera, está ya capado, ya es imposible cada música, no es imposible ya. Entonces, Fétis se inventa la idea de tonalidad. Claro, aquí hemos visto tono. En toda la escolástica española y eclesiástica, Franco de Colegio, vemos tono. Muchas veces no tono, sino punto, que todavía es más bonito. Porque en la partitura, que es, ahora entraremos, seguiremos, en la partitura no hay tonos, hay puntos, son puntos. Por eso el contrapunto no difiere de la melodía, sino que el contrapunto son melodías superpuestas, diferentes, no isológicas. Dice Juan Bermudo, en la proporción de distintos metros y tonos, la proporción única que vale para la música es la proporción de la desigualdad, no de la igualdad. Porque en el momento es igual, una voz hace lo mismo que la otra.
Y ya no hay nada que conectar. Términos iguales ya no se conectan. Y entonces, claro, la tonalidad al poner la terminación ad, pues ¿a qué recuerda? Pues felicidad, solidaridad, fraternidad, igualdad, vamos, es que es insoportable, de verdad, ¿eh? Es decir, es insoportable, porque esa terminación ad lo que intenta es hacer unívoco algo que es múltiple y análogo. Es decir, reunir en un todo algo que no son totalizaciones de partes diferentes. Pero, ¿qué ocurre? Claro, la estética es otra basura. La estética que viene del cosmos aisthetos y el cosmos noetos. El cosmos aisthetos y el cosmos noetos, esa división jorismática, de cosmos aisthetos, cosmos noetos. Los dos, mundos inteligible y mundo sensible. Claro, pero es que, vamos a ver, la estética, cuando la coge Baumgarten y empieza todo el formalismo de Kant, etcétera, que tiene precedentes. Por cierto, el precedente principal es Wolff, un luterano, que intenta hacer un sistema filosófico contrario al católico. Y que yo no puedo entender cómo nos podemos quedar atónitos ante eso, que es semejante cosa. Y después existe un formalismo posterior a Kant. Y entonces, en la estética de Kant, de Baumgarten, en la estética, pues es la ciencia, fíjate, es la gnoseología inferior. Es la ciencia de M2, la ciencia de lo bello, de la percepción. El animal no percibe lo bello y el hombre sí. Y entonces, las conciencias, como son todas iguales e isológicas, claro, van a recibir esa expresión. Y esa expresión nos va a llevar al noesis noesio, nos va a llevar a la unidad, al todo está en todo. Al todo está en todo. A ese armonismo que no tiene que ver con las instituciones armónicas de las que hablaban los griegos, que son plurales, no son naturales y armónicas, sino contrapuntísticas y que están basadas en la violencia. El arte está basado en la violencia, ni en la imitación ni en la naturaleza, nada de eso. Eso es una basura. El arte está basado en que un escultor, cuando coge el mármol, empieza a darle golpes hasta que lo deforma para que se vea una cara ahí. Y el piano, como te pongas en plan zen, no suena. Hay que tocar, hay que mover los dedos rápidos, abrir las articulaciones y estar todo el rato golpeando, soplando. El que sopla una trompeta y hace... Tiene que soplar con violencia. Tú ves, yo veo a veces los órganos cuando se colocaban uno contra otro en las batallas, y eso es una emulación de la guerra, donde van entrelazando glomérulos que son unidades musicales, unidades de esos tres ejes. Claro, entonces en la estética, claro, de ahí vienen los estilos históricos. Entonces ahora viene aquí un señor y dice, vamos a estudiar el minimalismo, o vamos a estudiar el espectralismo, o el impresionismo, o la música barroca, o la música clásica, o la música renacentista. Yo verdaderamente, estas palabras no sé lo que quieren decir, pero ellos tampoco. Porque lo que está intentando decir es una separación, una división, en la cual todos los compuestos que hay ahí dentro son atómicos. Y entonces ellos pueden ver, y aquí hemos escuchado antes una obra de Vicente Rodríguez Monllor, donde hay combinaciones acórdicas que según la teoría de la música aparecen un siglo después. Pero están ahí. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? ¿Nos la cargamos? ¿Qué hacemos? Es que no sirve este tipo de divisiones. Este tipo de divisiones son pobres, arruinan todo. Y entonces, claro, el purista tiene que tocar la música barroca de acuerdo a unas normas atómicas, todas iguales. Y entonces, si no toca así, está tocando mal. Porque el que está escuchando tiene la pobreza tan grande de estar reduciendo la música a perspectivas de percepción lisológica. Liso, es decir, percepciones separadas, una a una. Y no está haciendo morfologías. Y ahí viene el asunto que quiero tocar. Dice, para seguir, otra cosa, la tonalidad es una basura, la tonalidad, porque existen tonalidades y tonos, en plural. Pero, claro, el correlativo, imagínense ustedes, la atonalidad. Cuando dice el señor Schoenberg, primero, Hauer, el precursor de Schoenberg, el vienés, dice, fíjense ustedes qué maravilla, dice, bueno, realmente
las sinfonías de Beethoven y la música de Bach son todo sucesión de quintos primeros, son todo cadencias. Eso es como decir, señores, José Luis, Luis Carlos y Vicente Chuliá somos agua. Coño, eso es demasiado, ¿no? Hombre, claro que tenemos una proporción de agua enorme, cada uno en nuestro cuerpo, pero reducirnos a agua, ¿cómo se atreve uno a decir eso? Porque las cadencias pueden estar muy mal conectadas o bien conectadas. Entonces la conexión es precisamente lo importante. Y la conexión no viene en sí de las partes isológicas que él está viendo. Por cierto, para constituir otras partes isológicas, porque el señor Schoenberg lo que viene a decir es, los sonidos tienen que liberarse de la tonalidad, cosa que suscribo. Claro, pero si fueran tonalidades ya no lo suscribo. Dice, entonces cada sonido tiene que ser libre como los astros. Como los astros encima. Que no se le ocurrió otro ejemplo mejor. Dice libre y entonces individual. Y cada sonido es sustantivo, cada sonido. Y entonces el orden que tú pongas es el principio de la obra. Y a partir de ahí todo. O los espectralistas que están buscando el eje Z hipostasiado del eje Y y del eje X. Es decir, una pura basura. Una pura basura. En cambio, bueno, en este artículo, esto es un verdadero oro. Ofrece otro tipo de racionalización atributiva. Y este tipo de racionalización es las racionalizaciones anatómicas. Aquí está la cuestión. Y entonces dice, particiones o agrupaciones de una totalidad en estratos y capas heterológicas, ensambladas operatoriamente en un todo, sin consideración directa a sus elementos isológicos, que claro que los hay, ¿cómo no va a haberlos? ¿Y qué tienen que ver? Isológicos y sinalógicos. Dice, la racionalización anatómica procede descomponiendo el todo en partes heterológicas, sin perjuicio de simetrías enantiomorfas. Miren, las simetrías enantiomorfas, ¿saben lo que son ustedes? Los que hayan estudiado contrapunto, el contrapunto en espejo. Esos son simetrías enantiomorfas, es decir, que es lo mismo pero al revés. Y que casa contrapuntísticamente con lo que está encima. Pero eso no es isológico, es sinalógico. Porque lo jodido es ensamblarlo. Eso es lo difícil, que hay que tener una técnica, la técnica. Y entonces les leo a Platón. La música es técnica. Pues hay que leerse el libro, hay que leer primero a Platón, a Bueno, y el libro de Luis Carlos Martín Jiménez. Es decir, que para entender esto hace falta mucha faena. Porque fíjense lo que dice. Aquí está la idea principal de nuestro sistema, que es la idea simploqué. Simploqué quiere decir, dice Platón, es necesario una de estas cosas, que todo pueda mezclarse, que nada pueda, o que algunas cosas puedan y otras no. Y entonces dice, y se descubrió que las dos primeras posibilidades eran imposibles. Entonces, todo el que desee responder correctamente sostendrá la restante de las tres, que unas cosas se pueden mezclar y otras no. Y dice, muy bien, dice, claro, las vocales, a diferencia de las demás, son un lazo que se extiende a través de todas, de modo que si alguna de ellas es imposible, a las otras combinan entre sí. ¿Y saben todos cuáles son capaces de comunicar a los demás? Dice, ¿cómo se podrá proceder con eficiencia para ensamblar vocales y consonantes, por ejemplo? Dice, se necesitará una técnica para ensamblar. Dice, ¿cuál? Dice, la gramática. Y entonces aquí viene el quid de la cuestión, ¿eh? El quid, el qué. ¿Qué es la música? El quid. ¿Y qué? ¿No ocurre lo mismo acaso con los sonidos, con los agudos y los graves? Y esto yo lo pondría en los conservatorios en la entrada. Es músico quien posee la técnica que le permite conocer cuáles sonidos se combinan y cuáles no. Y no es músico el que lo desconoce. ¿Y cómo se conoce eso? Yéndose a las instituciones y operando. Yéndose a las instituciones y operando. Entonces, claro, de acuerdo a esto, ¿cuál es el cáncer de nuestro tiempo? En música y en todo, ¿eh? Pues el cáncer de nuestro tiempo está perfectamente explicado aquí. Bueno, por cierto, aquí hay una frase que tiene una relación total con lo que le digo yo de Platón, pero Bueno lo dice mejor todavía, claro. Dice,
Esto para mí es oro, ¿eh? Desde una perspectiva estrictamente lógico-material, a ver si me oyen, el Alejandro ese y el bobo ese de Vázquez y todos esos, a ver si me oyen, hombre. Lógico-material, holótica, y no de holización, sino holótica, la tesis de la finitud característica del todo se funda en que si ese todo, enfatizo, siempre corpóreo, si no, no es un todo, ha de tener un dintorno, entorno y contorno. Entonces, en la música no mal asunto. Entonces dice, el universo no es un todo. Claro que lo dice aquí, el universo no es un todo, claro. Y entonces, ¿qué distinción hace bueno que es una verdadera maravilla? Distingue entre todo y totalización. Porque en la totalización nunca se cierra la realidad. Y aquí vamos a la materia ontológico general. El ego trascendental, que es las distintas fases históricas por las cuales se unen los tres géneros de materialidad a partir de las instituciones, las técnicas y las ciencias, siempre hay huecos que hay que ir operando de manera actualista para poder ir totalizando, no haciendo un todo. Nosotros somos antitotalitarios. Lo que hacemos es totalizaciones. Entonces dice, esto es para mí, vamos, pero claro, eso, tengo que agradecer a Luis, que no, yo no me había enterado. Dice, la racionalidad, en cuanto vinculada a las categorías holóticas, envuelven siempre relaciones isológicas y sinalógicas. Es decir, relaciones y conexiones, ensamblajes. Y ahora dice, sin embargo, la tradición aristotélica se mantuvo siempre atada a la tendencia de separar dicotómicamente la isología de la sinalogía. Y lo que es más grave, y yo lo digo potente, muy grave, sobre todo en la doctrina de la racionalidad silogística de Aristóteles, se tendió a definir la racionalidad por la universalidad. Isológico-diairológico, es decir, relaciones, todo relaciones, partes atómicas, de los conceptos universales, separándolos de las relaciones sinalógicas de continuidad, contigüidad y causalidad, atribuidas a los individuos concretos. Y entonces dice, las tecnologías industriales, científicas o políticas, yo añadiría artísticas, dice, han de mantenerse siempre orientadas hacia materias ideográficas, manipulables aquí y ahora, manipulables y conectadas paratéticamente las unas de las otras, lo que significa que su racionalismo tenderá a proceder teniendo en cuenta la totalización heterológica de partes diferentes. Ahí está la música, coño, que está ahí. Y lo demás es la morfologías sonoras que solo sirven, y esos isologismos vienen muy bien para danzar, claro. Si en el momento estás tocando para que uno dance y haces una heterología en un tiempo respecto a otro, en una abogé, el bailarín se cae. Porque tienes que seguir una claqueta. Dice, descomposiciones y recomposiciones de las totalidades siguiendo líneas principalmente sinalógicas, conexiones, operaciones. Por ejemplo, las operaciones de recomposición racional de un vaso etrusco a partir de fragmentos heterogéneos suyos, encontrados en una excavación. Claro, esto es una maravilla, claro. Y entonces, claro, aquí venimos a un asunto ya, para mí, esencial en lo que dé tiempo a, no sé, lo que dé tiempo a hablar hoy. No sé ni qué hora es, pero yo supongo que vamos muy bien, ¿no? Vamos a ver. Bueno, lo que dé tiempo. Si la música no es un todo, será una totalización. La sustantividad de ese compuesto es una totalización, donde el receptor es agente a la vez. Es decir, que el que está captando esas diferencias y ensamblándolas, las está totalizando a la vez que está totalizándolas el que las está manipulando. Por eso la música es tan importante en la educación, pero la música entendida como la entendía Platón, no en sentido teatocrático para danzar y hacer el bobo, sino para exhortar al silencio, a la disciplina militar y estar fijándose en lo que están haciendo los músicos para intentar totalizar las partes que están sonando. Y entonces, ¿qué tipo de totalización? Claro,
Bueno establece aquí un montón, yo no voy a poder explicarlas, pero por hacer eso en Oviedo sí que lo voy a tratar, por hacer vamos, por decir algo importante. Vamos a ver. Eso es. Bueno distingue, además poner ejemplos musicales, o sea que... Bueno distingue totalidades sistáticas y totalidades joreomáticas. Claro, aquí estuvimos hablando, Luis Carlos y yo, mucho tiempo por teléfono un día, y había un poco de duda de si joreomático y jorismático pues podía tener una... Tiene mucha relación porque viene de la jorá, de la jorá del griego, que es a veces lo traducen algunos por materia, es decir, es el terreno, y jorismos es separación de terreno, separación de dos... Pero lo que utiliza aquí, bueno, que yo pregunté, es el jorei. Y el jorei él pone entre paréntesis, pone fluir. Entonces no es separación, sino fluir. Porque coge el jo del jorá, la extensión, pero pone la palabra rey del panta rey de Heráclito, del todo fluye. Y entonces dice, totalidades joreomáticas son aquellas cuyas partes solo pueden incorporarse al todo cuando otras partes hayan desaparecido, para que ellas puedan incorporarse, por lo que propiamente no interactúan entre sí. Las totalidades joreomáticas se oponen frontalmente a las totalidades diatéticas, que son las de las ciencias, porque en estas partes necesitan que las otras partes las determinen, mientras que en aquellas las partes necesitan que otras partes, lejos de determinarlas, desaparezcan o se aniquilen. La oposición entre totalidades sistáticas y totalidades joreomáticas es disyuntiva. Dice, caben totalidades con subconjuntos de partes sistáticos y restos joreomáticos. Y entonces dice, fíjense ustedes, las mejores realizaciones de una totalidad joreomática, dice, bueno, las encontramos en la música. Una sinfonía es una totalidad joreomática. Así como la escultura nos ofrece la mejor ilustración de totalidades sistáticas. Porque tú ves el todo, y entonces la conformación artística viene de apariencias, de ver los músculos en tensión cuando ahí no hay músculos, es una piedra. En cambio, la totalidad de la sinfonía, tú lo que estás haciendo es conectar sonido a sonido, y la anamnesis del recuerdo de lo que ha sonado antes va integrándose en lo que está sonando ahora, y va dando la cohesión de poder componer, haciendo lógico todo el desarrollo expansivo de esa obra. ¿A partir de qué? De la contraposición. Es decir, del contrapunto, de que las partes sean incluso melódicamente. Si yo hago, por ejemplo, sol, la, sol, fa, sol, mi, do, si, la... Esto que estoy haciendo yo, ahora dirían, ¿eso qué es? Y yo digo, estoy improvisando. Improvisación es una palabra cancerígena. Improvisación no existe, señores míos. La improvisación es composición in situ. Yo puedo cantar esto porque antes me he ejercitado cosas parecidas. Si no, ¿cómo podría cantar esto? Improvisación es sin previsión. ¿Cómo voy a hacer esto sin previsión? Horas y horas de solfeo que he hecho en mi vida. Y de armonía y de contrapunto. Que me ha salido humo de la cabeza. Entonces, si yo hago sol, la, sol, fa, sol, mi, do, si, la, sol, fa, re, si, do, mi, sol, la, sol, fa, re, mi, re, do, si, mi, re, do, por ejemplo. ¿Por qué esto se puede sustantivar? Porque mi, re, mi, re, do, re, mi, do, re, do, si, do, re, mi, re, do. Esto, tú en el análisis escuchas sol, la, sol, fa, sol, mi, re, do, re, mi, re, do, sol, la, sol. Entonces estableces a través de qué relaciones, a través de las conexiones de en medio, que son partes diferentes. Si yo no hubiera hecho sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, do, mi, re, do, mi, re, do. Si yo no hubiera hecho una dilatación,
No hubiera podido componer las relaciones sin las conexiones, sin los contactos entre los términos. No sé si me están entendiendo. Entonces, pero cuando suena mi, re, do, ya no está sonando sol, la, sol, mi, re, do, no está sonando. Está en tu anamnesis. Entonces tú estás totalizando coreomáticamente a partir del fluir del eje X, que son movimientos vectoriales, no escalares. Y entonces, la asignatura de análisis musical habría que exterminarla y habría que llamar análisis de las instituciones musicales. Y no analizar obras, las obras no se pueden analizar. Lo digo, yo sé que esto me es igual. Las obras no se pueden analizar, se pueden analizar las instituciones. Cuando yo explico a un alumno mío el desarrollo de una sinfonía, le explico la técnica del contrapunto invertible y del divertimento de fuga e inmediatamente lo demás lo ve él. Y si no lo ve, que se lo deje. Pero esa obra no es sustantiva, esa obra es sustantiva en tanto y cuanto que en el progresus de la descomposición vas a las instituciones y en el regresus a la composición vas a la obra. Y la obra solo se da ahora, in situ. ¿Cómo vas a analizar algo si tiene que darse ahora? Si lo analizas, lo que analizas son la descomposición, no puedes analizar la composición. Para analizar hay que descomponer, y al componerlo es cuando no harás un todo, sino una totalización, en el caso de la música. Entonces, bueno, por ir intentando cerrar, vamos, no sé cómo está quedando esto, pero algo está quedando. Esto sería el núcleo. El cuerpo son las instituciones que las tenemos gracias a las reliquias. Y las reliquias son las partituras y los instrumentos. Las reliquias nos hacen comprender que hay una serie de relaciones entre planos proposicionales y planos objetuales. Los planos proposicionales serían las grafías, y los planos objetuales serían los sonidos. Las grafías, sin los sonidos no hacemos nada. Por eso hoy la música está degenerándose y pudriéndose, porque los que escriben partituras no han tocado bien un instrumento ni cantan bien en su vida, y los que tocan un instrumento no saben componer una fuga. Entonces, eso es putrefacción. Antiguamente en las catedrales el maestro de capilla sabía tocar un instrumento, sabía cantar y sabía escribir partituras. Hoy el director de orquesta sabe peinarse, el violinista pasar el arco, y el escritor de partituras, que ya no escribe partituras, sino que utiliza el ordenador, hace el imbécil con el ordenador. Ese es el resultado. El resultado, todo un adjetivo de otras partes que son ideas, pues que si el espectralismo, que si el impresionismo, que si el barroco, que si en fin, basura total. Partes atómicas que al final reducen todo, o a que todo es ciencia o que todo es sentimiento. Que tanto monta tanto, ¿eh? Es lo mismo. Entonces, claro, dice cuando dice partes heterológicas de semejanzas o proporciones, voy a utilizar proporciones, incluso irregulares, fractales, y yo pongo aquí entre mayúsculas, previamente establecidas por la práctica. Insisto, previamente establecidas por la práctica. Junturas naturales por las que corta el carnicero. Hay que saber en la práctica dónde cortar para ser un buen carnicero. Hay que saber cómo manipular el piano para ser un buen pianista. Hay que saber cómo manipular la trompeta. Pero es que esa técnica no va sola. Va junto a saber descomponer las instituciones, saber hacer la composición de las melodías, de los contrapuntos, de las modulaciones, etcétera, para ir totalizando y sustantivando la obra. Claro, esto es Y ahora, ¿qué sería el curso? El curso es la negación de la tonalidad. Bueno, y la negación de la atonalidad. Hay cuatro partes holóticas en la historia de la música. No hay más. La primera son construcción de cuerpos o cuerpos que vibran. Sin eso no hay nada que hacer. Y que tienen que tener un entorno y contorno no musical, sino acústico, es decir, arquitectónico. La segunda, porque incluso en el aire libre los sonidos van chocando contra, si hay una montaña, chocan contra y suena diferente. La segunda sería unidades que vienen de instituciones, unidades del eje Y, del eje X y del eje Z. Y que sin las instituciones no se puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. La tercera serían escalas de gradación en órdenes sucesivos de esos tonos y metros,
que van estableciendo coordenadas tonales, coordenadas de tonos. Y entonces en el libro basado en la filosofía de Bueno hemos establecido 6 géneros de tonalidades, 6 géneros, que a su vez tienen muchas especies, basadas en los tetracordos griego y eclesiástico, basadas en la escala diatónica, basadas en la extensión del tetracordio y de la escala diatónica, después basadas en la extensión de la escala diatónica en modos antiguos. Cuando nosotros escuchamos un modo árabe o hindú, no es que estemos, si la música es buena, no es que estemos haciendo música hindú o árabe, sino que ese modo lo hemos insertado al área de difusión helénica. Es decir, lo hemos conquistado, coño, por medio del imperio. Y entonces por eso Falla hace esa maravilla, no porque haga flamenco, sino porque ha insertado esas escalas y esos modos a una serie de junturas que tienen una tradición y unas conexiones heterológicas riquísimas, y que están sustantivadas a través de las operaciones con las instituciones. Y después vendrían las tonalidades formadas por estromas tonales, donde habrían diferentes escalas y diferentes modos, sonando no armónicamente, sino simultáneamente, que es diferente. Simultáneamente no. En la música no se da nada vertical. La verticalidad es una disociación. Cuando la música está funcionando, el eje X está tirando hacia adelante la música siempre, el fluir, el joreo, el jorei, el fluir es constante. En la música nunca se puede parar verticalmente, sino eso es la arquitectura. Entonces las alturas son una disociación de magnitudes escalares, pero que cuando empiezan a funcionar en las duraciones ya son vectoriales. Y entonces por último ya tendríamos las coordenadas tonales formadas por series de ordenación sonora. El dodecatonismo, que yo no digo dodecafonismo porque 12 sonidos a partir del temperamento igual hay en la música de Bach, o el serialismo. Y aquí ya está el límite donde nos vamos a la música degenerada. ¿Por qué? Porque pierde el género. ¿Cuál género? Ese volumen tridimensional del que ya habla Arístides Quintiliano y Aristóxeno. El melos. Es decir, una música donde la algarabía sonora se apodera del oyente. Es decir, donde ya son sonidos, y esos sonidos entonces se asemeja más a la pintura, está involucrada con ideas adventicias. Son apariencias falaces que tú tienes que ver, imaginar con esos sonidos. Y entonces esto es la música que sirve, por ejemplo, para el cine, aunque en el cine hay muchos tramos de música sustantiva, naturalmente. Pero hay muchas veces que cuando suena en lo de Hitchcock, pues eso no es música, esos son sonidos que están atribuidos, te da miedo. Cuando escuchas qué efectos de una niña está sola en casa y no sé qué, esos efectos sonoros van produciendo sensaciones. Eso sí que es estética. Y ni tan siquiera, porque también se está totalizando con otras partes que es el argumento y la acción. Es decir, ni tan siquiera. Y entonces tenemos ahí núcleo, cuerpo y curso, que naturalmente lo que pueden hacer es intentar poner un poco de orden, claridad y distinción en algo que, por lo menos hasta que no haya un conflicto bélico importante, no tiene otro camino que ir a la putrefacción, a la degeneración y a la desaparición. Muchas gracias. Ocho y media, está bien, media horita para debatir. Pues encantado de haber... Lo has improvisado todo. Aunque eso no existe, ¿no? Pero vamos, claro, no. Sí. Pues es que, bueno, es que desde luego, en general, lo que hace es, yo no creo que haya una demostración semejante de cómo las ideas filosóficas, sin el material, en este caso de la música, nada, no dicen nada. Las ideas filosóficas no tocan suelo. O sea, si no están aquí funcionando con esto, la filosofía de la música. Y entonces los dos elementos tienen que estar funcionando, y si no, nada. Si no tienes estos componentes positivos, que es lo que hace la estética y todo esto de la música, que es que sencillamente no tocan tierra. Entonces, pues pueden decir una cosa a la contraria de todo lo que le da la gana, discursos y discursos vacíos.
O sea, entonces el ejemplo más claro, porque yo siempre se ve ejemplos pero más claro por dónde vienen las ideas, que son los conceptos, lo que acuña Bueno, por ejemplo. Este tratamiento de esas ideas, joremático, jorismático, todas estas sistemático, todas estas sistático, las totalizaciones sistáticas que generan las sistemáticas, todo esto, esa utilización tan precisa y tan clara, aplicada a los contenidos musicales, o sea, eso yo no sé. Hombre, sí, claro, de un modo o de otro se ha hecho. Pero bueno, en general se hace, pero y con esa precisión yo no lo encuentro. No, ni yo, ni tú, ni no, que no lo hemos hecho, no lo hemos logrado, precisamente porque no tenemos los conocimientos tan claros, positivos. Yo no los tengo que meterme. Cuando hago filosofía de algo, tengo que meterme en la materia. Y claro, no es lo mismo que salir de la materia ya, que es lo que se ve pues, perfectamente, ¿no? Que es lo que tú haces, que se parece a este auditorio. Por esa puerta se va a la Facultad de Filosofía y por la otra puerta de allí se va a la de Música. Entonces, es lo que está funcionando a la hora de elaborar estas cosas. Y que claro, una cosa tan fantástica que da igual que es sustancialista, ¿no? que se pueden elaborar uno y le sale... O sea, que no sé, desde luego yo más entretenido no he podido estar. Es una cosa que te lleva, ¿eh? Yo lo que tengo que decir es que siempre que tengo oportunidad, pues lo digo. Es decir, está claro que la música funciona, pero la música está degenerándose. Y la única manera de poder observar y estudiar esto es a través de la filosofía. Esa es la única manera. Porque desde la música, el que hace música no sabe lo que hace. Y entonces el que no la hace, en cambio, no sé por qué, tiene más tendencia a estudiar todas estas doctrinas alemanas, que lo que están haciendo es embrutecer y distorsionar todo. Entonces, para mí, encontrarme con un materialismo filosófico ha sido... Y he aprendido otra cosa. He aprendido de que el creador no existe. Y esto para mí es una lección increíble. Es decir, tanto la música como la filosofía y como todas las instituciones se dan en la historia a través de las operaciones de muchos individuos que van coordinándose entre sí. Entonces yo creo que en esto pues hay que hacer una reivindicación en la filosofía de la escuela. Es la escuela. Es la escuela. Es decir, lo que yo he hecho aquí no es Vicente Chuliá. Es Vicente Chuliá, es Luis Carlos Martín Jiménez, es Gustavo Bueno, es... Marcelino Suárez, es Tomás García, es José Luis, es Pelayo en el diccionario. ¿Qué haríamos sin todo eso? ¿No? Por sí mismos no hacemos nada. Y entonces este antiindividualismo atómico, pues a mí me está... Vamos, es algo a lo que dedico todos los días, porque es que te das cuenta que la construcción del mapa mundi, viene a través de esas coordinaciones operatorias históricas y no viene a través de revelaciones ni de mensajes espirituales ni de bobadas de ese tipo. No, que a mí me citas, pero no estoy, no me puedes poner en continuidad, porque quiero decir, estamos sobre el mapa. Estamos sobre el papel. Entonces, si lo he visto yo, tú lo verías otro día. O sea, que no es ese... O sea, quiero decir, que yo desde luego estoy de acuerdo con la escuela, porque si la filosofía actualista, dentro de 100 años, si está el materialismo filosófico, tiene que estar funcionando actualísticamente, y eso no se hace sin la escuela, sin los defensores que están institucionalizando pues estas ideas o otras ideas o lo que sea, en la música, en la política, en donde sea. Tiene que estar funcionando en esas instituciones, ¿no? Entonces, eso no, si lo haces sin la escuela, no existiría, claro. O sea, el poder no lo tiene el texto. El poder es las operaciones que hacemos sobre el texto en marcha, claro. Eso hay que hacerlo. Si no, nada, ¿no? O sea, que te agradezco la cita de todas formas. Bueno, si me permites, antes de hacer la pregunta, es que unos están antes en el mapa que otros. Unos se ponen, ¿no? Y bueno, y lo entienden mejor el mapa también.
Bueno, te quería, no es una pregunta, es para que si puedes desarrollar una cuestión que me parece que se ha quedado latente, aunque has incidido en ella, ¿no? Es el momento clave o fundamental del cambio del siglo XVIII al XIX, ¿no? Cuando Tetens incide en el sentimiento, que es la influencia que tiene en Kant, ¿no? Cuando Kant pues, escribe la crítica del juicio, pero que por otro lado, justo cuando Kant muere, pues Herbart, sin embargo, lo va a negar, ¿no? Herbart va a decir que en la música no hay sentimiento. Y sin embargo Herbart se queda totalmente borrado del mapa, ¿no? Y sin embargo triunfa Kant, ¿no? Bueno, quería que desarrollaras el romanticismo, vamos, Lo interesante es que Herbart, que es el patrono de Hanslick, de Eduard Hanslick, hizo una cosa muy buena, pero claro, no se puede despegar de Aristóteles. Es decir, la parte buena es que, al contrario de Kant, obviamente se despega de esta idea nociva del sentimiento, ¿no? Y dice que la música no es sentimiento. Pero es un poco el que propugna la idea de música pura. Y entonces el otro día me hicieron una pregunta que era, ¿cuál es la diferencia entre la música absoluta o música pura y la música sustantiva? Es lo mismo. Hay una diferencia. Y es que Herbart y Hanslick, aunque intentan despegar el subjetivismo psicológico de la música, cosa maravillosa, claro, tiene un mérito enorme, histórico enorme, y que lo borran precisamente por eso, del mapa. Pero la perspectiva de la música absoluta o música pura es formal, no es material. Es decir, que de alguna manera lo que hace bueno con la música sustantiva es transformar la idea de música formal en música material. Es decir, que la sustantividad viene de las operaciones sonoras en acto. Y entonces la invariable, que es la parte invariable del sustancialismo, no tiene ninguna importancia si no está combinada con las transformaciones o accidentes. Y entonces aquí está para mí Es decir, que es verdad que bueno, en el vídeo reivindica la figura de Herbart. Pero luego dice, nosotros tomamos esto como base para hacer la música sustantiva, pero desde otra visión del mundo. Y esa visión del mundo para mí es el regreso a los contactos, a las conexiones, a la parte sinalógica de la música. Porque de alguna manera el que recoge la tradición de Herbart y de Hanslick es Celibidache, un autor que yo conozco perfectamente. Celibidache hace un sistema de la dirección de orquesta que hasta ahora es el más racional. Es muy racional, es el más racional que existe, de una potencia enorme. Pero ¿por qué? Bueno, dejémoslo estar. ¿Por qué tiene problemas? O sea, dejarlo estar, pero tampoco quiero... Los problemas que tiene esa técnica es que la racionalidad que utiliza Celibidache, al ser formal, es atómica. Es atómica, no es anatómica. Y entonces, él las proporciones las ve. Si hay un tiempo y el tiempo subida y bajada, 3:1 es 3 para subir y 1 para bajar. Pero ¿dónde queda ahí la desigualdad? ¿Qué ocurre si es? Entonces ya, eso, y entonces él se inventa una cosa que son falsas relaciones. Que son las falsas relaciones, son las que tú haces cuando el músico tiende a correr o a bajar, pero resulta que las falsas relaciones son las verdaderas. Es como la música ficta. Bueno, para hablar de música y verdad, utiliza como ejemplo la cadencia rota o de engaño y de la música ficta. La música ficta utilizaba la semitonía subintelecta, que era que los autores... O sea, los que hacían la música, porque la música no cabe interpretación en música. Lo que cabe es música compuesta con sonidos o composición de partituras, pero no cabe interpretación en música. ¿Qué hacían los que componían sonidos? Que veían las notas y para evitar... En aquella época el hexacordo guidoniano era lo que funcionaba, que venía del himno de San Juan, ut, re, mi, fa, sol, la, ut, que an laisis, resonare fibri, mira gestorum, etc. Y entonces tenían 6 sonidos. Del himno San Juan lo saca Guido de Arezzo. Y entonces, cuando habían disonancias, los músicos metían el sostenido y el bemol, que era
suave o más duro, o subido. Y era que decir que subían la altura un poco, la bajaban un poco para evitar esa disonancia. Eso era una desigualdad. Claro, esa desigualdad la llamaban música ficticia, música ficta. La real era la escrita. Es al revés. La real era la que hacían con los sonidos, la ficticia es la de la partitura. Porque no es música. Y entonces las proporciones falsas de Chelebidache son las proporciones verdaderas. Pero claro, en este caso, la noción de verdad y de falsedad o de ficción está basado en la racionalidad atómica. Tiene como referente la racionalidad atómica. Y en cambio la música, dice Juan Bermudo, la proporción de la música tiene que ser desigual. Si no, no es música. Y entonces, claro, esto complica mucho todo. ¿Por qué? Porque, aunque sí que es cierto que en comparación a todas las demás teorías, la de Chelebidache y la de Ansermet es apabullantemente más potente, son mentalistas, fenomenólogos de la conciencia atómica, y entonces la música pura viene a estar en la conciencia, y como la conciencia todas son iguales, pues reduce todo al formalismo, a la lógica formal. Y en cambio la música sustantiva reinterpreta esto, pero desde unas coordenadas filosóficas que ven al mundo totalmente de manera diferente, y entonces, claro, la potencia es arrasadora. Claro. Yo ya no enseño dirección así. Entonces, claro, a mí me ha cambiado la manera de enseñar música, me la ha cambiado por completo, Gustavo Bueno. Bueno, la escuela. No lo puedes decir mejor. O sea, yo creo que... Y además que son una serie de fenómenos históricos que afectan a un montón de categorías de diferentes formas y todo eso. Yo todo lo que estás diciendo, como estoy con el dedo en el derecho, me viene todo con el dedo. O sea, porque es que funciona así en muchísimos otros aspectos. O sea, y por ejemplo, lo que decías es que lo estropea todo Aristóteles. Claro, porque Aristóteles da con la sustancia distinta de la materia, o sea, la forma distinta de la materia, entonces ahí es cuando lo estropea todo, o sea, porque esas sustancias son uniformes, son únicas, es una sustancia, y entonces esa unidad de la sustancia es la que elimina las partes anatómicas, claro, y claro, como la sustancia es la forma, y la forma es lo inteligible, pues ahí viene el universal, y entonces ya estamos, toda la filosofía moderna con de los universales medieval y moderna, pues está ahí toda implícita, y cuando eso se aplica a la música, pues ahí este es el problema. Cuando se aplica este tipo de cosas, pues entonces ya estamos perdiendo completamente el plano objetivo, o sea, el plano de la cosa misma. Y lo que se supone que es inteligibilidad, pues no lo es. Es la pérdida. Bueno, porque no, si mejor que lo has dicho tú, ya no hay manera. Ha pedido la palabra Rafa, pero más que Aristóteles no será la tradición aristotélica, porque Aristóteles. Claro, o sea, es que en Aristóteles... Yo creo que la parte de Aristóteles salvable es precisamente la que viene de Platón, la que viene del último Platón, y precisamente es recuperable a través de la Iglesia Católica porque añade la Trinidad, y en la Trinidad ya va a las cosas, ya rompe el dualismo. Entonces, claro, las relaciones. La tradición, sobre todo está la tradición, porque en Aristóteles no tenemos claro que estén sustancializadas materia y forma. No, pero sí, en los silogismos sí que... Pero eso es lógica. No es cuando habla de sustancias, Aristóteles. Eso es cuando Aristóteles hace lógica. La sustancia y la materia y la forma. Sí, pero la materia no está sustancializada ni la forma tampoco en Aristóteles. No, es que la sustancia es materia y forma, no es que se sustancialicen, es que es la sustancia. Entonces la materia está por un lado y la forma por otro. Es que la materia se reduce a la forma. Lo inteligible de la sustancia es la forma. La materia no se puede entender. Entonces la forma es una. La invariable está por encima de las transformaciones, es lo que dice. Bueno, pero... Luego en la cena, Te voy a preguntar, Rafa. Yo, bueno, más que pregunta, como decía Luis, pues comentar alguna cosilla, así que y alguna pregunta, si quieres considerar la pregunta, porque lo que está claro es que a mí me desborda. La parte de filosofía, pues me desborda. Yo la parte de música sí te la entiendo, y cuando hablas de Zaldino, o música ficta, o cuando hablas de todo ese lenguaje que estudiamos nosotros. Por cierto, ahora se llama lenguaje musical en el conservatorio, ¿verdad? Ha cambiado. Le llaman, ¿verdad? Teoría de la música, hemos estudiado. Yo. Ritmo y lectura de Arenosa, todo eso que estudiamos, ¿verdad? Que era do, re, mi, fa. Sí, pero un momento, pero por aclarar una cosa.
es que do... A ver, esto está en... vamos a ver. La palabra do no significa nada. Es un significante, no es un significado. La palabra do es un plano proposicional que se ajusta a un plano objetual, y no del todo, porque tú sabes muy bien que el do en el clarinete es un re, y que el do en la trompa en fa es un sol, y que el do en el saxofón en mi bemol es un la. Luego que hay heterologías dependiendo de la construcción de los instrumentos. Entonces, esos son referencias institucionales, no son lenguaje. Cuando tú a un niño le dices el micro está nombrando a eso. Pero si tú a un niño le haces si el niño ahora repite eso no quiere decir nada. Eso es eso. Es decir, eso es el micro, es eso. No es eso, eso no quiere decir nada. Si ahora digo, mi abuelita es muy fea, ¿qué más da que diga eso? Ahí lo que habrá que ver es un ajuste de las vocales, de los fonos, pero no hay ni una consustancialidad con el lenguaje. Entonces, el lenguaje musical es una impostura total. Es algo verdaderamente nocivo que coincide con los últimos 30 años donde la velocidad de degeneración musical es absoluta. Pero tú sí te formaste con el solfeo. Hombre, yo soy solfista nato. Es que yo tengo un compañero yo creo que se oye, ¿no? Un compañero es contratenor, José Hernández Pastor, de Benicassi, no, de Algemesí, creo que es de Valencia, ¿verdad? Y entonces él llegaba a Oviedo, a la universidad donde estudié yo, el conservatorio, llegaba con no con un solfeo como el nuestro, era como un avanzado, no sé si usaba otro método de lenguaje musical o de solfeo, ¿Por qué solfeo? ¿verdad? Pero como que era otro nivel, ¿no? Mejor. Sí. ¿Por qué solfeo? Sí, otra historia. Y más cositas. Solfeo viene de la nota sol y fa. Y es una manera de llamar pues a una técnica. El solfeo es una técnica. El solfeo no es un lenguaje, es una técnica. Es una técnica de ejecución sonora, manipulable sonora, de una serie de grafismos que están institucionalizados en la historia. No hay más. Es eso. Ayer también hablábamos, tú crees que la música pura, pero en diferencia de la programática, ¿verdad? La programática pura, no la pura que hablaste tú. ¿Tú crees que la música puede estar exenta de todo? O sea, no basarse ni en poesía, ni referirse a nada, ni a un libro, ni a una pintura. ¿Puede existir algo que sea puro? No, es que yo la palabra pura la rechazo Claro, puro es como la rechazaste. Sustantividad actualista no tiene nada que ver con pureza. Sustantividad actualista quiere decir que si yo lo que he cantado tiene una conexión inteligible, viene por la propia inmanencia de esas operaciones sonoras. Y entonces de puro nada, porque eso está cohabitando con los imperios, con la geometría, pero cohabitando. No quiere decir que se identifique con otra cosa. Porque la música programática, por ejemplo, el Tiro del Spiegel de Strauss, o el Don Juan, o Muerte y Transfiguración, si tiene valor musical no es por el argumento, es por las operaciones internas, que él está haciendo contrapuntos de cuarta especie, modulaciones cromáticas en armónica por transformación total, por transformación parcial. Son las operaciones. Que luego tú quieras poner coordinaciones con otra cosa, eso me parece muy bien. Pero eso no es lo que le dará la calidad a la música. La calidad de la música será las conexiones de las partes. Entonces, por eso nosotros rechazamos música pura. No hay nada puro. Puro no sabemos lo que es eso. Lo que existe es sustantivo, pero el sustancialismo, como bien hemos dicho, no es una invariable eterna, sino que está transformándose en accidentes manipulables y operaciones en acto, ahora. Y entonces la calidad de lo que yo haga operatoriamente ahora con los sonidos no viene ni del lenguaje, sino viene de las propias operaciones de los sonidos. Como destapar la botella, tú dices, destapar la botella es un acto puro. Hombre, puro, pero no es escribir una A, es destapar la botella y taparla.
Es decir, es un acto operatorio de ahora, racional. ¿Entiendes? Entonces, claro, es que música sustantiva no es música pura. Y, por ejemplo, ahí también hablábamos de una persona sordomuda. Hablábamos de que a lo mejor nunca ha escuchado nunca nada, o sea, nace sordomuda, por ejemplo, o luego que tiene una hipoacusia, a lo mejor. ¿Hasta qué punto puede ser música lo que escucha o lo que no? O si oye ruidos. Si nace sordomuda, no puede escuchar música. No, o sea, aunque la sienta, por ejemplo, a través de vibraciones. Que siente las por vibraciones. ejemplo, sí. Pero eso no es música. No sería música, ¿no? ¿De qué va a ser? Bueno. Claro, porque, vamos a ver, mira. Y si tiene una hipoacusia, por ejemplo, si tuviera hipoacusia y oyera un poquito, un 10%, un 20%. Bueno, hombre, eso habría que ver cada caso, claro. En el momento pudiera operar con lo que oye, con lo que yo pudiera operar institucionalmente, entonces ya a algún nivel podría totalizar coreomáticamente una obra y sustancializarla. Claro, pero es que, claro, si tú me dices sordomudo, quiere decir que no oye nada. Y entonces, aunque no te la... Por ejemplo, Beethoven. El caso que... Claro, pero es que Beethoven, cuando se quedó sordo, llevaba millones de horas de trabajo de manipulación. Y entonces en su anámnesis es como si yo ahora me quedara sordo, ojalá Dios quiera que no, si yo ahora me quedara sordo podría seguir escribiendo música. Me quedaría anulado para componerla. Para componer música no podría, pero componer partituras sí. Para mí no existe la interpretación, existe la composición de partituras o de música. Yo no podría componer música, pero podría componer partituras, porque los años en los que yo he operado con el sonido están en mi anámnesis. Y entonces en mi prolepsis yo cuando escribo las escalas, yo las puedo imaginar. ¿Qué son las operaciones mentales? Mira, a ver si lo encuentro, que esto es una preciosidad. Te voy a leer una cosa de bueno, que es una preciosidad. A ver si lo encuentro, porque claro, tengo tanto follón de... Aquí. Dice, las llamadas operaciones mentales no son propiamente mentales. Aquí está la clave. Sino imágenes M2, es decir, imágenes de sensaciones, de operaciones corpóreas primogenéricas que has hecho antes. Es decir, yo me puedo acordar de lo que sentí cuando le di un beso a una chica guapísima porque alguna vez lo he hecho. Si no has visto nunca a una chica, ¿cómo vas a imaginar? Que es un delirio. Dice, cuando las operaciones segundogenéricas no tienen respaldo primogenérico, es decir, con operaciones, se convierten en delirios irracionales. Esto es, más claro agua. Entonces, ahora, que esas vibraciones al niño le puedan ayudar psicológicamente, pero eso no es que sea música. Eso es como decir que los besitos sean música también. Que claro, tú le das besitos a un niño y se siente bien. Pero los besitos, aunque él le escuche y una vibración paratética ahí por dentro, al hacer así yo estoy escuchando cosas. Pero eso no es música. Porque entonces música es todo. Y entonces el sentir, que es el encuentro del sujeto consigo mismo, ya sobreentiende que hay algo dentro de nosotros, que es el espíritu. Y nosotros negamos la mayor, claro. Y otra cosilla. Has hablado de plataformas, ¿verdad? De Gustavo Bueno, esencialismo. Desde muchas vistas has visto la música y luego el materialismo. A mí me gustaría, antes de conocer tu materialismo, para ti, ¿qué era la música? Pero para ti, o sea, ¿qué es la música? ¿Qué es la pregunta? No hay... Como... Sí, te contesto. ¿Sabes cómo me refiero? Primero lo que fue una técnica. Ahí ha sido mi salvación. Yo la música la aprendí con un escolástico. Yo si hago bien la música es por mi padre, Salvador Churía. El maestro mío que me ha salvado y incluso yo me atrevo a decir que si estoy ahora aquí con Gustavo Bueno y con el materialismo filosófico es por mi padre. Pero mi padre no sabe nada de materialismo filosófico y es lo más antifilosófico que te puedes imaginar. Él te explicaría modulaciones y te empezaría a cantar y a escribir y te daría normas. Te llenaría de normas que te irías huyendo enseguida. Era un profesor que a última hora nadie quería apuntarse con él porque era todo normas. Yo primero aprendí música cantando, operando, y para mí era como para un carpintero serrar.
exactamente lo mismo que para un carpintero serrar, lo mismo era la música. O para un soldador soldar metales. Para mí la música era exactamente lo mismo que eso. Y a mí esas normas me gustaban, porque se sustancializaban en operaciones. Yo no sabía que era una sustancialización, pero yo hacía operaciones y me pedían más operaciones. Me pedía el cuerpo hacer más operaciones. Posteriormente, yo estudié dirección de orquesta. Y entonces empecé a ver que habían técnicas muy diferentes en la música. Y empezaron a saltarme dudas. Cosa que a mi padre nunca me ha saltado. Pues muy bien, estupendo. Pero a mí sí, me saltaron. Y entonces encontré la filosofía fenomenológica, la fenomenología. Y para mí la música era una fenomenología, era fenomenología musical. Para mí la música era la reducción mental de la conciencia, que es mental, que hacemos de los logaritmos de las relaciones entre los sonidos. ¿Por qué no me podrí yo con eso? Pues porque llevaba la educación con mi padre. Y entonces había un yo filosófico y un yo operatorio totalmente disyuntos. Oye, por una parte iba por ahí, viene un momento que me encuentro con Gustavo Bueno y claro, provoca en mí una de dos, o que volvía a explicar todo normas con mi padre y punto, y no hablaba más de eso, o me metía con esto, y por mi carácter, por mi manera, pues me puse con esto, y es irrenunciable ya es irrenunciable. Entonces, ¿qué era la música? Pues la música primero ha sido técnica, y ahora lo sigue siendo. Después ha sido una bobada, y ahora es una idea filosófica muy complicada, donde hay instituciones y técnicas amalgamadas que pueden sustancializarse en obras magníficas o pueden convertirse en un peligro público que lo que hacen es embrutecer y destrozar una sociedad política. Una verdadera corrupción donde, comenzando por la música, se acaba por la política. Tenemos 5 minutos. 5 minutos nada más. En 5 minutos tenemos que acabar. Entonces voy a dejarle a Ángel que pregunte, porque a mí me gustaría decir lo de Aristóteles, pero lo dejaré para la cena. No, bueno, vamos a ver. Bueno, no sé, yo creo que tengo una discrepancia demasiado importante con todo lo que has dicho, como para que, creo que son casi que paradigmas inconmensurables, por lo tanto no voy a plantearlas. Solamente alguna cosa. Vamos a ver, por ejemplo, tú dices que la música hay que desvincularla del sentimiento, algo así te he entendido, ¿no? Que la música no es sentimiento, dices, o no tiene que provocar sentimientos. ¿Puedo intervenir? Sí, claro, por supuesto. Es que el sentimiento no existe. Bueno, pues es que... El sentimiento es una idea pero inventada se te ha ocurrido pensar, quizá, te lo digo con toda la modestia y la afabilidad, por supuesto, ¿te ha ocurrido pensar que no lleves razón? No. Es posible que existan, es posible quizá que existan... ¿Usted sabe qué sentimiento lo inventa Tilden? Sí, bueno, vamos a ver. Yo lo sabía, yo le pregunto entonces, o te pregunto... La etimología de esa palabra no está esa palabra no es un ente eterno que está desde que existe ya, mira, el mundo. al margen de donde proceda la palabra, que no vamos a discutir sobre la etimología de la palabra, sino más bien sobre el significado, si es que lo tiene, que no lo sé si lo tiene. Claro, entonces vamos a ver si clarificamos un poco los términos en función del significado que le atribuimos. Si el sentimiento no existe, dices, ¿no?, que un sentimiento no existe. El sentimiento es una idea metafísica. Bueno, pero eso es lo que dices tú, ¿no? Porque un sentimiento, desde el punto de vista de la fisiología, de la neurología, la fisiología del cerebro, está justificadísima la utilización del término. No, hombre, claro que sí, claro que sí. Bueno, eso lo digo yo y lo dicen miles de neurólogos. Por eso digo... Peor para ellos. Bueno, pues peor para ellos. Entonces, porque vamos a ser... el ámbito de la pero vamos a ser un poco modestos, entonces, todos. No, claro, hombre, es que no se puede hablar tan dogmáticamente, porque al final... Dogmáticamente claro, habla sí, usted más que yo. Bueno, vamos a ver, es que cada uno se aferra en sus respectivos paradigmas y estos son imbéciles, los otros son tontos y los otros no saben lo que dicen. Yo creo que es que cualquier posibilidad de interlocución queda cercenada ya. En eso le doy la razón. Claro, entonces yo creo que no, hombre, yo creo que no podemos, no están los tiempos para esto, yo creo, ¿no? Están más bien, bueno, pues están los tiempos para esto. Entonces yo ya no sé si voy a preguntar cosas más anecdóticas, pero que a mí me interesan, ¿no? Como eres director de orquesta, te quería preguntar algunas cosas. Nunca he tenido oportunidad de hablar con un director de orquesta. Entonces, también has dicho algunas cosas sobre la belleza.
Y has dicho algunas cosas sobre Platón. Ahí también discrepo. Es decir, el Parménides es un diálogo de autoclarificación, es un diálogo de autocrítica, es un diálogo complicado y admite lecturas muy diversas. Pero eso de que, vamos a ver, eso de que la belleza no existe, si eres tan platónico para unas cosas, sélo también para otros. Mira el Hipias, mira el Banquete, mira el Fedro. Y si no hay alusiones expresas, explícitas y clarísimas a la belleza. Yo soy materialista. Ya, bueno, pero si eres platónico... Yo he dicho que el Platón maduro, y he citado 3 libros, Parménides, Filebo y el Sofista, la propia idea de simploqué del Sofista, que es una obra madura de Platón... Pero el otro Platón no existe, no existe el Fedro. Lo que existe es el actualismo. Si Platón hace una idea que se llama simploqué, donde dice que hay una discontinuidad entre las cosas. Pero el Fedro existe o no es, existe, o no es Platón. ¿Cómo va a existir? Es Platón, ¿no? Es Platón también. Y existo yo hace 10 años y decía tonterías. Pero decir que Platón es un materialista me parece ya que es un poco rizar el rizo. Es llevar a los extremos, forzar la interpretación natural de las cosas. Hay argumentos apabullantes que permiten calificar a Platón como un idealista y tan solo de forma excepcional, y cogiendo el rábano por las hojas, podríamos decir que Platón es un materialista. Eso es como decir, yo que sé, que los círculos son cuadrados. Pero bueno. No, pero cuidado. Vale. No es así, no es así. El sentido materialista que creo que estaba señalando Vicente no es grosero. Es irónico. Es oportunista, absolutamente. Bueno, pero es cuestión ya de interpretación. Lo que afirma el simploqué de Platón es el pluralismo. Y en este caso el materialismo filosófico es sinónimo de pluralismo. Pero la belleza no la puedes disociar de una aspiración a la verdad, al conocimiento, y es una tendencia amorosa, de completud, en lo que hay que situar todo aquello que tiene una sintonía con todo aquello que, en definitiva, Mire, lo que está diciendo ahora sí que es el círculo cuadrado. Vale, de acuerdo. Y el gorrino que no pesa, probablemente. Pues la pregunta es muy sencilla y, en fin, cambiando quizá de tercio. Vamos a ver, ¿admitiríamos que un director es un intérprete? No lo es. No, o sea que yo no lo admito, claro. No lo admitimos. Vale, luego entonces la forma de interpretar, la forma en que se ejecuta una dirección es una cuestión que singulariza a los directores de orquesta, ¿no? Y efectivamente podemos ver la novena de Beethoven con unas diferencias en los tiempos, ¿no?, que son significativas. Yo no sé si esto se compadece mucho con una concepción formalista, purista, tecnicista de la música, o si por el contrario también el factor subjetivo, que parece que, en fin, que en mi opinión es ineliminable y que parece que hay que eliminar a toda costa, no es determinante. No he dicho eso, Bueno, yo no lo sé. No he dicho eso. Yo es que en realidad ya no sé muy bien lo que he oído. Si no es eso un factor determinante que efectivamente cualifica a un director y lo singulariza respecto de otros. No es lo mismo Furtwängler pues, yo qué sé, que Liberace, por ejemplo. Son cosas radicalmente diferentes. Y otra cosa, eso de que la música no remite a otros lenguajes con los cuales guarda una relación directísima, yo creo que no es cierto. A mí me gusta mucho Fritz Wunderlich, por ejemplo, pero le he oído cantar Tosca en alemán y me parece una aberración. Quiero decir... ¿Musicalmente o filológicamente? Ambas cosas, porque no se puede disociar. Yo creo que no se puede disociar la Tosca en italiano. ¿Entonces no se puede tocar el piano, Tosca? Se puede tocar, pero no es Tosca, es otra cosa. No es otra cosa, es otra cosa. O sea que Tosca entonces se puede omitir la voz, es eso. Por contestarle. Yo he dicho que el director de orquesta es compositor de sonidos. Un compositor de sonidos no puede componer igual que otro compositor de sonidos. Luego la diferencia estará en el ejercicio noetológico actualista. A usted lo desborda, claro, porque es que, mire, yo he dicho al principio que no se trata de la conclusión de esta conferencia, sino de dónde se parte. Usted y yo partimos de lecturas y de coordenadas filosóficas, bueno, no sé usted de dónde parte, pero yo parto de una que usted no conoce. Entonces, claro, es muy difícil, el diálogo es imposible, el diálogo no se puede, es imposible. El diálogo es totalmente imposible. Entonces, claro, usted habla de amoroso, y después empieza a hablar de que si la dicción... Yo no hablo Platón. Platón hablará su lectura de Platón. ¿O usted ha hablado con Platón?
que es más o menos... Y yo lo que he leído yo es literal, ¿eh? Lo que he leído yo es literal. No, bueno, bien, yo no tengo aquí la literalidad del texto. Pues yo sí, mira, he traído el libro, si quieres lo ve después. Yo creo que hemos terminado. Es que no me ha hecho